Pero ¿cuántos están contentos de que estamos aquí reunidos? ¿Cuántos les da gusto que tenemos un lugar donde poder congregarnos? Porque ya se siente muy diferente, ¿verdad? Ya no es lo mismo que estar ahí en la casa, que es un poco diferente el ambiente, el mover. No es lo mismo que estar en un lugar donde puedes adorar al Señor más abiertamente, donde tú puedes adorar al Señor de una forma diferente. Amén. Y a mí me da mucho gusto que el Señor, después de 2 años de estar en la espera, nos permitió tener nuestro propio lugar. O sea, imagínense 2 años. Yo dije al Señor, 2 años, Señor, esperando que viniera gente, 2 años congregándonos en ocasiones sin nadie, nada más mi esposa y yo, en ocasiones mi hija, en ocasiones que venía una hermana de repente, o luego de repente venían 5, 6, hasta 10 a la misma vez, y luego para el siguiente domingo ya no venían, y luego venían, nos visitaban una vez, después ya no venían otra vez, y está 2 años así. Le digo a mi esposa, creo que fuimos probados en paciencia, fuimos probados en perseverancia, fuimos probados en ver si de verdad tenemos el llamado para pastorear o no. Porque muchos otros ya hubieran cerrado la iglesia, muchos otros se hubieran decepcionado, se hubieran entristecido, se hubieran deprimido, hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a cerrar, ya no vamos a tener la iglesia, ya no vamos a hacer nada. Pero nosotros no hicimos eso, nosotros no nos desanimamos. Nosotros creímos en lo que el Señor iba a hacer con nosotros. Nosotros creímos en lo que Él nos había hablado, nos había llamado, y que ustedes estén aquí también, eso es parte de la promesa de Dios. Amén. Es parte de la visión que Dios nos dio. Entonces siéntanse privilegiados porque están siendo parte de los comienzos de un ministerio que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque tengo una visión mejor que los demás. ¿Por qué? Porque yo soy mejor pastor, porque tengo mejor palabra, porque sé dirigir mejor que todos los demás. No, es porque así como hay otros ministerios que Dios usa grande y poderosamente, de la misma manera también va a usar este ministerio. Y nosotros estuvimos toda esta semana, también gracias a los hermanos que nos vinieron a ayudar a estar subiendo la alfombra. Fue toda una travesía subir esta alfombra también, porque estamos en el 2º piso. Ahora sí que el Señor dijo, ¿quieren subir de nivel? Pues los voy a subir de nivel, y nos subió al 2º piso, amén. Pero fue toda una travesía. Yo no entiendo cómo en unos edificios tan grandes las escaleras están tan pequeñas. Yo le digo a mi esposa, oye, ¿cómo le hacen como si quieres amueblar toda una oficina y subir sillones, subir un refrigerador, subir? Le digo, ¿cómo le hacen para pasar por ahí? Dije, tiene que haber otra entrada, pero no, por ahí nos tocó subir todo el plywood para hacer la plataforma. Por ahí tuvimos que estar subiendo y bajando, trabajando extra, y doy gracias a Dios que logramos terminar a tiempo para este día, amén. Nos esforzamos, trabajamos tiempo extra, pero aquí estamos en este lugar, aquí estamos donde Dios nos permitió, y es todo un testimonio, porque si ustedes pudieran ver cómo estaba este lugar cuando nosotros lo agarramos, o sea, las paredes, estaba todo sucio, la alfombra toda vieja, toda sucia, toda manchada. Y cuando agarramos este lugar nos dijeron, ese lugar era una iglesia antes. Y le digo a mi esposa, ¿cómo es posible que una persona pueda tener una iglesia en esas condiciones? O sea, no entendemos la magnitud, no entendemos la grandeza del Dios al que nosotros servimos, el cual nos pide excelencia en todo lo que nosotros estamos haciendo o le estamos dando. Yo iba a sacar una cubeta aquí, pero está llena de agua y no se vaya a tirar. Pero cuando quise hacer algo a la SBA, como no queríamos quitar la base que ya estaba de plástico, le digo a mi esposa, ahí déjala. No quise, no quería hacer plataforma, dije vamos a dejarla así, como quiera, al rato nos vamos y ahí se va a quedar, y mejor nada más le ponemos la alfombra.
Pero sabes que compramos un bote en una tienda de materiales, no le voy a dar promoción, ¿verdad? Pero el bote dice en una parte, dice do it right, dice hazlo bien. Entonces cuando estaba queriendo hacer algo mal, no sé por qué siempre volteaba a ver el bote y decía do it right. Y le digo a mi esposa, fíjate, el Señor nos mandó ese bote para que cuando queramos hacer algo mal, lo estamos viendo que dice hazlo bien. Amén. ¿Por qué tengo que hacerlo bien? Porque es para el Señor. ¿Por qué tengo que invertirle a la casa de Dios? Porque es para el Señor. ¿Es para mí? No, es para el Señor. Por eso cuando andábamos haciendo la plataforma y por aquí se sumía y tuvimos que quitar 2, 3 plywoods, ponerle otros refuerzos. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo bien. Amén. Imagínate, invitamos a alguien aquí que se ponga a brincar y de repente se sume, se hunde. Pero yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque nos permitió, o sea, después de 2 años de estar en la casa, después de 2 años de incertidumbre en ocasiones, de decir, ¿sabes qué? Se me hace que mejor vamos a cerrar, no viene nadie, nadie nos ve, nadie nos visita, no estamos haciendo nada, no estamos creciendo. Yo le decía a mi esposa, pues yo creo que a últimas mejor cerramos, nos vamos, nos congregamos en otro lado y después intentamos nuevamente cuando el Señor diga comenzar la obra. Pero ¿sabes qué? Que el Señor siempre ha traído palabra a mi vida. El Señor siempre te va a consolar, el Señor siempre te va a dar esperanza, el Señor siempre va a hacer crecer tu fe cuando tú no estás creyendo en lo que Dios, porque en ocasiones nosotros no vamos a creer ya en lo que Dios nos prometió. ¿Por qué? Porque viene la duda, viene la lucha, viene la adversidad y entonces tú dices, Señor, pero será verdad que tú, lo que tú prometiste que ibas a hacer, lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo, ¿será que sí lo vas a hacer? Pero sabes que el Señor siempre viene, habla tu vida y Él te da una palabra de ánimo que te hace levantarte nuevamente con fuerzas y seguir adelante. Amén. Amén. Cuando vinimos a ver el lugar antes de que firmáramos y todo, nada más nos lo enseñaron, lo vi y dije, es que tenía unos ventiladores aquí que si alzaba aquí la mano yo creo me volaba los dedos, y tenía otro ventilador allá y se veía feo el lugar. Y agarramos la aplicación, nos la llevamos a la casa y recuerdo que ese día llegué, me metí a bañar, me paré frente al espejo y le dije al Señor, Señor, no me gusta ese lugar, no quiero ese lugar. Le digo, porque yo no quiero agarrar algo como sea, nada más por ya tener un lugar donde estar. Porque hay mucha gente que se precipita y agarra lo primero que caiga con tal de ya tener algo, pero no aprende uno en ocasiones a esperar al tiempo correcto de Dios. A cuando Dios te dice ya agarra algo y tú lo haces, Dios lo va a respaldar. Cuando Dios te dice da el paso adelante y tú lo haces, Dios se va a encargar de lo demás. ¿Cómo Dios le va a hacer para suplir las finanzas, para pagar este local? Cuando luego me han preguntado amigos, ¿y cuánto vas a pagar? Tanto. Oye, pero es mucho y son muy poquitos. Yo no sé. Dios me dijo, da el paso, agárralo. Él se va a encargar de todo. Yo me tengo que encargar solamente de traer la palabra, de cuidar este lugar, de edificarlos a ustedes, y de lo demás el Señor se va a encargar. Sin que yo me preocupe, sin que yo me estrese. ¿Por qué? Por eso las estadísticas en ocasiones son muy altas de pastores que mueren por el estrés que tienen en el ministerio. Pero ¿sabes por qué tienen estrés? Y lo digo con todo respeto, porque no aprenden a descansar en el Señor, porque piensan que todo es a sus fuerzas, porque piensan que ellos maltratando su cuerpo, entonces es como la obra va a crecer más. Pero no es así. Yo tengo que aprender a hacer lo que a mí me toca y el Señor va a hacer lo que a Él le toca. Hasta me gustaría poner ahí en la pared, porque esa es una frase célebre que yo he tomado sobre mi vida. Yo le digo al Señor, Señor, yo hago lo tuyo yo hago lo que tú me estás pidiendo y tú vas a hacer lo que tú vas a hacer en mi vida. Amén.
O sea, yo hago mi parte y Dios hace la suya. Pero en ocasiones cuando yo quiero hacer mi parte y también la parte de Dios, es donde me estreso, es donde me canso, es donde entonces voy a estar preocupado todo el tiempo. Pero yo me paré en el espejo y le dije al Señor, no me gusta este lugar, yo no quiero ahí. Le digo, yo quería un lugar que tuviera ventanas. Digo, ahí me voy a sentir claustrofóbico. Dije, no me gusta. O sea, llegamos, no me gustó. Las paredes estaban todas sucias, la alfombra toda manchada, toda sucia. El hermano sí la alcanzó a ver cuando vino creo que la hermana sí alcanzó a ver también pedazos de la alfombra, cómo estaba de fea. Y le dije al Señor, no me gusta, Señor. Y le dije, no quiero ese lugar, no quiero precipitarme, no por ya que la gente vea que ya tengo un lugar, o por competir con otros ministerios que ya agarraron un lugar y yo todavía no. Dije, no quiero agarrar nada más porque sí, Señor. Yo quiero agarrar un lugar porque nos gustó, porque está bonito, y el Señor me habló en ese momento. Me dice, no te fijes en el lugar. Me dijo, porque mi presencia va a estar ahí. Amén. En ese lugar. Me dijo, tal vez a ti no te gusta. Dice, pero yo lo escogí y tú lo vas a hacer para que te guste. Me dijo, tú lo vas a arreglar para que te guste. Y pregúntenme ahorita si me gusta. Me encanta cómo quedó. O sea, tú lo ves y dices, pues, ¿qué pasó aquí? Parece que se tiró todo y se volvió a reconstruir de nuevo. Pero en ese momento en el que el Señor me dijo, tú hazlo como te guste. Me dijo, tú arréglalo como a ti te guste. Me dijo, yo te voy a dar entendimiento para la construcción, para la pintura, así como se la di a la gente que empezó a construir el templo que construyó Salomón. Que dice que el Señor despertó en ellos, en gente, entendimiento para la madera, entendimiento para la piedra, entendimiento para hacer esculturas. No lo tenían, pero Dios se los dio. Y ahí fue donde todo vino. Esto que tenemos acá atrás, eso no salió de mi imaginación. Salió de la visión que Dios me dio. El yo poner la alfombra, yo nunca he instalado alfombra. Y yo dije, porque en otras iglesias, y lo digo con respeto sin criticar, pero en otras iglesias yo he ayudado a poner la alfombra en el altar y siempre no sé qué usan, se les despega y terminan poniéndole clavos, tornillos y todo para que agarren la alfombra y queda toda fea. Y yo dije, Señor, yo no quiero que quede así. Y me puse a echarle todo el resistor, la pegué lo de frente y luego al otro día, bueno, estaba yo con la preocupación, casi hasta ni pude dormir porque dije, mañana donde llegue y se haya despegado, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. No se despegó y todo nos salió perfecto, gracias a Dios. Dios nos dio entendimiento, Dios nos dio sabiduría para hacer las cosas y yo doy gloria a Dios por ello. Ese es el testimonio de este lugar. Y no, en este lugar vamos a estar solo un cierto tiempo y después yo sé que vamos a ir a otro lugar más grande. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque traemos la presencia de Dios. Amén. Primero estaba en la casa, ahora viene a un templo, ahora viene al lugar de reposo. ¿Y sabes qué? Que cuando la presencia de Dios llega al lugar de reposo, crece todo, se expande. Hay más unción, hay más poder, hay más presencia de Dios, porque ya está en un lugar de reposo, ya está en un lugar donde es solamente exclusivo para Él, no está en un lugar de la casa. Y en aquellos tiempos cuando estaba el arca del pacto, y de eso vamos a hablar, los que han escuchado qué era el arca del pacto, en los tiempos de Moisés, cuando los sacerdotes y todos ellos, Dios les mandó que construyeran carpas, que construyeran un arca. El arca era una caja o un baúl, se puede decir, y adentro pusieron los 10 mandamientos y pusieron una porción del maná que caía del cielo, lo pusieron también ahí. Y entonces tenía su tapa y tenía unos querubines que la cubrían y tenía unas varas con las cuales lo transportaban. Era una caja muy pesada.
Esa era el arca del pacto. Entonces el arca del pacto la tenían en esa tienda todo el tiempo. Pero David, después de muchos años, la gente se olvidó del arca del pacto. Y David quiso hacerla traer a la ciudad de Jerusalén. Amén. Vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen? 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. O sea, fíjate, estaba el arca en una casa, estaba en la casa de Abinadab. Amén. Amén. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. O sea, imagínate que aquí David pensaba que estaba haciendo algo bueno, porque él dijo: ay, Dios se goza de que yo esté trayendo su arca para mi ciudad y la necesitamos acá, y ahorita la vamos a mandar traer, y lleven miles de personas, vamos delante de ella y vamos a danzar y vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Y iban todos gozosos, todos alegres. Y de repente tropiezan los bueyes y el arca se mueve y se iba a caer, y uno de ellos, ¿tú crees que hizo mal en detener el arca? No hizo mal en detener el arca. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Por el celo a las cosas de Dios. Yo hubiera dicho: la voy a detener. Pero ¿sabes qué? Que ellos hicieron las cosas sin entendimiento. Ellos hicieron las cosas sin la aprobación de Dios. No le preguntaron a Dios: ¿cómo voy a transportar tu arca? No le preguntaron a Dios: ¿qué voy a hacer? Ya es tiempo de sacar el arca de la casa y llevarla a la ciudad, a un lugar más extenso, o todavía tiene que quedarse en ese lugar. Pero porque David quiso sacarla fuera de tiempo, entonces este hombre pereció. Amén. Y dice en el 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y aquí me llama la atención: ¿por qué no dice que bendijo Dios la casa de Abinadab, pero sí bendijo la casa de Obed? O sea, ¿te das cuenta cómo es una diferencia entre, dependiendo en qué casa esté el arca de Dios, esté el arca del pacto? Dependiendo en la casa de quién esté, porque aquí no me da una referencia de que dice que Dios estaba bendiciendo a Abinadab porque el arca estaba ahí. Pero dice que después de que la quisieron transportar, David tuvo temor y dijo: ¿cómo la voy a llevar? Tengo que investigar primero, tengo que saber cómo tengo que mover yo el arca del pacto. Y dijo: ¿saben qué? Llévenla a la casa de esta persona, de Obed-edom Geteo. Y estuvo ahí 3 meses, y dice: bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa.
¿Por qué la bendijo? ¿Por qué bendijo la casa de él y no bendijo la casa de Abinadab? Porque en la casa de Obed-edom ellos tenían el entendimiento de quién era el Dios de Israel. Ellos sabían el significado de esa arca. Ellos sabían el significado de que estuviera ahí. Ellos entendían que la presencia de Dios estaba en su casa. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la presencia de Dios moraba con el arca. Y ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Y yo me imagino que ellos todo el tiempo estaban adorando a Dios. Me imagino que todo el tiempo pasaban con reverencia al Señor delante del arca. Me imagino que iban y le limpiaban, barrían alrededor, que todo estuviera bien. Y cuando ellos se encargaban de la presencia de Dios, cuando ellos se encargaban del arca, Dios se encargaba de bendecir a todos ellos, de bendecir toda esa casa, de bendecir toda esa familia. Entonces, cuando yo me encargo simplemente de cuidar las cosas de Dios, Dios se va a encargar de cuidar mis cosas, sin que yo me tenga que preocupar, sin que yo me tenga que estresar, sin que yo tenga que estar angustiado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entiendo la importancia del Señor, entiendo la importancia de la presencia de Dios, entiendo la importancia de transportar el arca del Señor a un lugar donde Él pueda reposar. Amén. Ahora sabemos que Dios mora en todas partes. Por eso no quiero decir que ahora estamos aquí y solamente en este lugar Dios va a estar. No, también está en tu casa. Pero nosotros hacemos estos sacrificios, estos esfuerzos para que Dios pueda tener un lugar más extenso. No yo, no el pastor, no la congregación, sino que Dios tenga un lugar más extenso donde pueda tocar vidas. Amén. Amén. Ahora sí podemos salir a evangelizar. Ahora sí podemos invitar gente. Ahora sí podemos comenzar a hacer más cosas, amén, que no podíamos hacer antes de tiempo. Y ahí lo vemos como el Señor tiene sus propósitos. Cuando yo tengo mi oído sensible, sensitivo a la voz de Dios y hacer lo que Él me dice y no lo que yo quiero, y cuando Él me dice y no cuando yo quiero, me doy cuenta del respaldo del Señor en mi vida, amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque hace unos meses atrás fuimos a ver otro local por acá por la Burner, lo doble de grande de este, si no es que lo triple, y nos cobraban lo mismo que este lugar de renta. No lo quisimos agarrar, porque le digo a mi esposa, es que no tiene estacionamiento y así, y así. Le digo, no, vamos a esperarnos mejor. Y le digo a ella, ¿sabes qué? Si hubiéramos agarrado ese lugar, no sé qué sería ahorita. Luego a lo mejor los hermanos no hubieran ido ahí a ese lugar. A lo mejor ahorita ellos no estarían. Y tal vez ahorita nosotros estuviéramos batallando para pagar la renta, sin gente en ese lugar. Pero ¿sabes qué? Porque yo le dije al Señor, cuando tú decidas, tú nos vas a dar un lugar donde tú no lo quieras dar. Yo nada más le dije, por esta área, Señor. Porque como entienden, nuestra visión es quedarnos todo el tiempo este ministerio va a estar en Austin. Nunca nos vamos a ir por allá lejos a un rancho a comprar. No, yo tengo la fe de que Dios nos va a dar las finanzas para comprar un edificio grande a futuro. Amén, amén. O que Dios nos va a dar las finanzas para comprar un terreno grande aquí en Austin y construir una iglesia grande. Amén. Porque yo sé al Dios que le servimos. Tenemos que saber al Dios que le servimos. A veces nos dejamos llevar por la emoción. Ay, me ofrecieron un terreno de 100 acres allá en Elgin. Vámonos para allá y allá ponemos la iglesia. Pero yo no le dije al Señor, Señor, ¿dónde quieres tú que ponga tu iglesia? Y si el Señor me dice en Austin va a ser. No tengo que llevármela. Tú te das cuenta cuando tú tomas una buena decisión de parte de Dios, porque Él te respalda. Y es lo que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que todos los demás locales no nos contestan porque Dios nos quiere en ese edificio. Porque ya habíamos hablado una vez aquí, hace meses, hace un año. Casi cuando habíamos comenzado, a los pocos meses después, mi esposa vino a este mismo edificio y le enseñaron, tenía como 3 lugares disponibles. Pero le dije a mi esposa, no, es que ahí ya hay muchas iglesias
yo no quiero estar ahí amontonado con otras iglesias. Y después empezamos a preguntar por todos otros lados y nada. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Siento que Dios nos está acorralando para que rentemos en ese lugar. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? No lo sé. Pero vamos a obedecer y el Señor va a obrar y vamos a ver lo que el Señor va a hacer. Amén. Entonces tenemos que tener nosotros ese entendimiento de lo que es la presencia de Dios, de con qué delicadeza tiene que tocarse la presencia de Dios. Aquí David no lo entendía, ni tampoco lo entendía Usa, porque él pensaba que podía tocar, pero si él sabía que él no podía tocar el arca, no la toca y la deja que se caiga, porque él sabe que no era su deber. Pero ahí lo hizo porque no sabía que no podía tocar el arca. ¿Sí entienden la diferencia de la casa de Abinadab a la casa de Obed-edom? La casa de Abinadab, a ellos se les hacía fácil tocar el arca, se les hacía fácil. Pero Obed-edom, ellos entendían quién podía tocar el arca y quién no podía tocarla. Amén. Entonces dice que Jehová bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Después en el 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. O sea que fíjate, fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque Obed-edom trabajaba mucho, porque Obed-edom tenía mucha inteligencia, porque Obed-edom era un super ungido. No, dice aquí, todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Cuando tú llevas el arca a tu casa y entiendes la importancia de la presencia de Dios, Él va a bendecir tu vida. Él va a bendecir tu familia. ¿Por qué? ¿Por bonito? No. Porque es la presencia de Dios. Porque donde está el arca, ahí el Señor se manifiesta. Donde está el arca, ahí el Señor bendice la vida de sus hijos, la vida de sus siervos. Amén. Y entonces David se alegró porque Dios había bendecido grandemente la casa de Obed-edom. Y dijo: ¿saben qué? Ya es tiempo de que la traigamos. Ya empezamos a ver cómo está funcionando el arca, cómo está funcionando la presencia de Dios. ¿Saben qué? Ya es tiempo de traerla. Le llamó la atención que Dios estuviera bendiciendo la vida de esta persona y su familia. No como cuando quiso llevarla y que estaba en la casa de Abinadab. No había un registro de que Dios hubiera bendecido su vida, igual que la vida de Obed-edom. Pero Obed-edom entendía la importancia de la presencia de Dios. Por eso nosotros ahora que estamos en este lugar nuevo, tenemos que entender la importancia de este lugar. Tenemos que entender la importancia de la presencia de Dios que se va a mover en este lugar, de la presencia de Dios que se va a derramar en este lugar, porque como lo digo, vamos a ver mayor unción, vamos a ver milagros, vamos a ver más expresión. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ensanchado, porque Dios nos da más libertad. Amén. Aquí si quiero, sí puedo caminar hasta acá. Allá nomás parecía león enjaulado, porque nomás estaba en un pedacito. Si me hacía más para acá, chocaba con la tele. Si me hacía para acá, chocaba con la bocina. Pero aquí el Señor nos ha dado un lugar espacioso. Aunque tú lo puedes ver y podemos decir: pero... Porque yo dije, aquí le metemos fácil unas 60 sillas, pero ya viéndolo le caben como unas 40, bien acomodadas y no tan pegadas, para que la gente también tenga espacio. Y luego a mi esposa ayer, digo, fíjate cómo es el Señor con sus hijos. Nos puso una meta de 40 personas en 2 años. Él nos dio este lugar con capacidad de 40, 50 personas a lo mucho. Tenemos la renta por el contrato por 2 años. El Señor nos dio 2 años para llenar este lugar. Después de aquí vamos a ver a dónde el Señor nos lleva. Pero tenemos que tener esa visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Tú como congregante tienes que tener la visión de qué Dios va a hacer contigo, de dónde Dios te va a usar, de dónde Dios te puede utilizar. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre lo he dicho, Dios no nos llamó para estar sentados nada más. Dios no nos llamó para nada más ir, escuchar el mensaje bonito y irme a mi casa. Dios nos llamó a todos nosotros, ¿para qué? Para servir. Por eso la palabra nos dice también, cuando Pablo está dando instrucciones, está dando enseñanzas, dice, porque antes éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos ¿de qué? De Cristo. O sea que seguimos siendo esclavos. Éramos esclavos del mundo, pero ahora somos esclavos de Cristo. Y como esclavo de Cristo, tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que obedecer a mi Señor. Amén. Logré por fin entender cuando Jesús habla de los siervos que dicen, siervo inútil soy. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa parte, que dice, siervos inútiles somos. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, no entiendo a qué se refiere cuando dice, siervos inútiles somos. Porque dice Él, el Señor Jesús está hablando y dice, porque ¿qué siervo no va y trabaja en su jornal y después cuando llega su Señor le sirve de comer, le lava los pies y al final su Señor les dice, ahora pueden ustedes comer? Y ellos simplemente dicen, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿A qué se refiere? Y yo le dije al Señor, ¿a qué se refiere? Y un día llegué a la casa después de estar trabajando aquí, llegué y otra vez me paré en el espejo antes de tomar un baño y yo mismo me dije a mí mismo, hombre, eres bien chicho. Dije, porque cómo te esforzaste, estás haciendo así un esfuerzo bien bueno. Y como que me quise enaltecer porque estaba haciendo según yo de más. Dije, estoy dando la milla extra, estoy haciendo mucho para el Señor. Y el Señor me trajo a la mente, siervo inútil eres, porque lo que te tocaba hacer, eso estás haciendo. Y dije, sí es cierto, Señor, es que esto no estoy haciendo algo extra, es que esto no estoy haciendo un esfuerzo en venir aquí a construir, es que estoy haciendo lo que me toca hacer, porque soy esclavo de Jesucristo. Amén. Entonces no quiere decir que yo me esforcé, que yo di la milla extra en construir aquí, en venirme a trabajar en las tardes. ¿Por qué? Porque eso era mi trabajo. Simplemente lo que me tocó hacer lo hice. Siervo inútil soy, porque nunca voy a hacer más allá. ¿Por qué? Porque si yo soy esclavo, una persona en aquellos tiempos que eran esclavos, el amo los podía levantar a las 3 de la mañana y ellos no podían decir, ay, estoy haciendo extra para mi Señor. No, ¿por qué? Porque es esclavo y tiene que hacer lo que el Señor le dice. Y así yo dije, Señor, gracias, porque esa palabra el Señor la puso para que nadie se enaltezca en que, ay, estoy haciendo más. No, estás haciendo lo que te toca hacer. Simplemente eso es lo que estás haciendo. Siervo inútil eres, porque lo que te toca hacer estás haciendo. Pero hoy hice de más, Señor. Estás haciendo lo que te toca hacer. Pero hoy me esforcé. Estás haciendo lo que te toca hacer. Eso te tocaba hacer. O sea, fíjate cómo es el Señor con nosotros, que nos ayuda, nos cuida, nos guarda. ¿Por qué? Por su presencia. Amén. Por causa del arca, como decía aquí, por causa de entender la presencia de Dios. Por eso ustedes tengan todo el tiempo la presencia de Dios en sus vidas. O sea, nunca dejen que la presencia de Dios se vaya de su casa. No es tanto como mucha gente dice acerca del Espíritu Santo, que dicen que el Espíritu Santo es muy delicado y se ofende fácil, ¿verdad? Que es lo que a veces nos enseña. No, es que si tú ofendes, el Espíritu Santo se va y se espanta y ya no está ahí. ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va a espantar conociendo todas las cosas? Una persona, es tal vez un ejemplo muy tonto, pero una persona que es civil, ¿verdad? Y que de repente va pasando por una calle y ve una persona que falleció, se va a espantar, ¿verdad? Pero cuando llega la ambulancia, los
médicos ven que falleció la persona, ¿verdad que no se espantan? No. ¿Verdad que van y... ¿Por qué? Porque ya lo han visto. El Espíritu Santo ya lo ha visto todo. ¿Tú crees que se va a espantar? El Espíritu Santo cuando se va de mi vida es cuando yo ya no le tengo ese respeto. Cuando yo ya no le tengo ese lugar. Es cuando el Espíritu Santo se va. Y cuando el Espíritu Santo sale de una persona, esa persona es completamente diferente. Tú ves mucha gente que un tiempo servía a Dios y después se apartan, se van al mundo, empiezan a tomar, empiezan con los vicios, con las fornicaciones, porque el Espíritu Santo se fue de ellos. ¿Por qué? ¿Porque pecaron? No. Se fue porque no entendieron. No entendieron el poder, no entendieron lo que significa el Espíritu Santo. Por eso David, cuando pecó, no se apartó de él el Espíritu de Dios. Por eso él le dijo: Señor, no apartes tu Espíritu de mí. David entendió la importancia de que el Espíritu Santo estuviera con él. Yo tengo que entender la importancia de que la presencia de Dios esté conmigo en todo tiempo. No importa la circunstancia en la que esté, lo que importa es que su presencia esté ahí. Amén. Amén. Dice en el 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ya fíjate cómo aquí ya lo hizo diferente. Aquí él ya se vistió de lino. Aquí él ya se puso vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque traía un efod. Pero a David le tocaba el trabajo de sacerdote. No le tocaba. Si venía de la tribu de Levi, de los levitas, sí podía, pero si no, no podía. ¿Y de qué tribu venía David? David venía de la tribu de Judá, porque de ahí es donde viene Jesús, el Salvador. Pues te das cuenta cómo también ahora Jesús es sumo sacerdote entre nosotros. O sea, cuando a Jesús no le, por la genealogía, no le correspondía al sacerdocio. Por eso dice la palabra también que Jehová, que Jesús es constituido sumo sacerdote según Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec fue alguien que no fue instituido por la gente, fue un sacerdote que fue instituido por Dios. Y Jesús no es el sumo sacerdote porque fue instituido por la gente o porque venía de la tribu de Leví, sino que él fue instituido por Dios como sumo sacerdote. Por eso David lo entendió, dijo: no, tengo que vestir vestiduras sacerdotales, tengo que darle respeto al arca de Dios, tengo que buscar gente que pueda, que esté capacitada, que sean la gente indicada, que puede tocar el arca, que puede cargar el arca. ¿Y quiénes eran los que podían tocar y cargar el arca? Los de la tribu de Leví, los levitas. Ahora mucha gente piensa que los levitas eran los que tocan en la música, pero no es así. O sea, los levitas eran los encargados de todo el templo en general. Mucha gente a veces toca el piano y tú le dices: hermano, te toca la limpieza tal día. No, es que yo soy levita. Pero si tú eres levita, te toca encargarte de todos los servicios de la iglesia. Te toca encargarte de limpiar, te toca encargarte de que todo esté bien. Por eso Dios apartó toda esa tribu, para que ellos se encargaran del servicio de todo. Pero sabes que David investigó. David le preguntó a Dios: ¿cómo voy a hacer traer tu arca, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo: espérate, no va a ser a tu tiempo, tú ya la quieres tener, pero va a ser cuando yo te diga. Y la primera vez que intentó traerla no era el tiempo de Dios. Y cuando tú intentas hacer algo cuando no es el tiempo de Dios, viene tristeza a tu vida. Pero cuando tú lo haces porque es el tiempo
correcto de Dios, viene alegría, viene gozo a tu vida. Te gozas, te alegras y tú ves el respaldo de parte de Dios. Amén. Amén. Dice en el 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, fíjate que David ya aquí venía con otra actitud diferente a traer el arca. Y él hizo un tabernáculo. Ese es el tabernáculo de David, el que muchos lo llaman el famoso tabernáculo de David. El primero eran las carpas donde estaba el arca. Después David hizo un tabernáculo donde lo puso. Eran tiendas donde día y noche había alabanza, había adoración a Dios, sin parar, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Y sabes quién estaba ahí como portero? Obed-Edom, porque él no se quiso despegar de la presencia de Dios. No recuerdo si está en Crónicas, donde ya habla más específicamente de quienes estaban al servicio del tabernáculo de David. Pero ahí lo que sí me acuerdo es que Obed-Edom y sus hijos seguían sirviendo, sin importar dónde estuviera el arca. Ellos servían porque entendían, porque vieron la bendición de Dios en sus vidas y dijeron: ¿sabes qué? Nos conviene, es hermoso servir, es hermoso estar en el arca. Y fueron: y David, ponnos en el arca, ¿qué quieres que hagamos? Pues vas a ser portero, gloria a Dios. Aunque sea portero, voy a servir bien, voy a ser un buen portero. De cuidar la puerta, no de que te vayas a meter a un equipo de fútbol. O sea, lo que Dios te ponga, hazlo bien. Sea un portero memorable. Si Dios te pone a limpiar la iglesia, sé un buen limpiador. O sea, no menospreciemos el área donde Dios nos pone. Porque es a lo que te digo, Dios apartó la tribu de Levi. A uno lo puso como sumo sacerdote. A otros los puso como sacerdotes nada más. Pero a otros los puso a que se encargaran de estar ofreciendo los holocaustos. A otros los puso a estar matando los animales. A otros los puso a estar sacando las cenizas y llevándolas a donde tuvieran que ir. A otros los puso a estar limpiando el excremento de los animales que estaban esperando a ser sacrificados. O sea, todos tienen un lugar para trabajar en el Señor. Y no tenemos que menospreciar lo que nos toque hacer. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiera, Él te va a poner en la posición que Él te quiera poner. Tal vez vas a empezar cuidando la puerta, pero al rato el Señor te va a poner de líder de la iglesia. Amén. O a lo mejor hasta te va a dar un llamamiento para pastorado, para ser apóstol, para ser profeta, para ser evangelista, para ser maestro. Pero yo no tengo que menospreciar en nada. Amén. Amén. Tengo que entender. Es aquí, imagínate, la esposa de David lo menospreció porque danzaba en la presencia de Dios. Porque después le dice: como un cualquiera te viste. Y David le dijo: ¿sabes qué? Si fui vil, pues me voy a hacer más vil. Si por danzar delante de Dios tú piensas que soy vil, me voy a hacer más vil. ¿Y sabes qué hizo después de eso David? Nunca más volvió a tocar a esa mujer. La apartó, la separó. Él le dijo: ¿sabes qué? Es que tú no entiendes. Le dijo: tú nada más porque el Señor le quitó el trono a tu papá y me lo dio a mí. Y después de ahí David ya no la volvió a tocar, ya no volvió a estar con ella. Y ella era su favorita en el principio, esa mujer. Pero ya no la tocó. O sea, imagínate. A veces el Señor es así con nosotros también.
Él se goza, se deleita con los que entienden la magnitud de venirse a gozar en el templo, en la iglesia, los que se deleitan sin importar si es en una casa, si es afuera, si es en un templo chiquito, si es en un templo grande. Ellos entienden que yo tengo que ir a adorar a Dios, yo tengo que ir a gozarme en el Señor, yo tengo que ir a alegrarme, no voy a menospreciar nada. ¿Por qué? Porque sea grande, sea chico, el Señor está en ese lugar. Amén. Y yo entiendo que el Señor está en este lugar, porque Él así me lo prometió. Él dijo: un lugar más grande, va a haber mayor unción, va a haber mayor presencia, va a haber mayor mover del Señor. Entonces estemos listos a ver milagros aquí en este lugar. Estemos listos a ver el mover de Dios. Estamos listos a ver gente siendo bautizada en el Espíritu Santo. Estemos listos a ver todo tipo de milagros de parte de Dios. Gente siendo liberada, demonios siendo echados fuera. ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Por el pastor? ¿Por la pastora? No, porque hemos traído la presencia de Dios. Y básicamente aquí, esto fue lo que el Señor me puso a hablar en este día, porque me dijo: básicamente acabas de sacar el arca de casa de Obed-Edom y ahora la has traído a la ciudad donde tiene que estar, donde fue la promesa que ibas a estar, en la ciudad. Porque el Señor, cuando me dio la visión de esta iglesia, Él me dijo: en la ciudad. Y tengo un pensamiento loco, que a lo mejor el Señor nos va a dar una de esas iglesias grandísimas que están ahí por la Congres y todo por ahí. ¿Imaginas? Que tengamos una iglesia al lado del Capitolio, que tengamos una iglesia grandísima ahí después, donde toda la gente mucha gente pueda acercarse y conocer al Señor y alcanzar salvación en Él. Tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer que Él va a hacer cosas grandes. Pero ¿sabes qué? Todo a su tiempo. Todo a su tiempo lo va a hacer. Probablemente van a pasar 20, 30 años y el Señor me va a dar una iglesia ahí. Me va a cumplir mi loca visión. O a lo mejor no lo voy a alcanzar a ver, y Dios le va a abrir puertas a mis hijos y van a tener una iglesia grandísima ahí. Yo no sé qué el Señor quiere hacer, pero yo tengo que cuidar el arca. El Señor es a lo que me llamó, a cuidar el arca, a encargarme del arca, a darle honra, a darle honor a su presencia. Amén. A cuidar su presencia. Es lo que tenemos nosotros que hacer todo el tiempo. Dice en el 19: y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Dijo: ahora sí, David, bonito te viste. Amén. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Sí te fijas la importancia? O sea, ¿te fijas cómo Dios no hace distinción entre la reina y entre las criadas? Porque David las defendió. Dice: voy a ser honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Estás hablando mal de gente que se gozó conmigo. Estás hablando mal de gente que se alegró
cuando vio que el arca venía. Y él dijo, por eso yo danzaba, porque yo sabía que estoy trayendo la presencia de Dios. Y por eso danzaba y brincaba y daba vueltas. Y no le importó que se le desamarró acá el cinturón y se le veían las nachas cuando se daba una vuelta. Él no se fijó en eso, ni cuenta se dio. ¿Tú crees que el pueblo se dio cuenta de eso? ¿Los que se estaban gozando con él? No creo, porque todos unánimes estaban alegrándose de que el arca de Dios venía. Solamente esa mujer era la que estaba enojada, con cara de limón. Ay, este David, ¿por qué mi padre no pudo traer el arca? ¿Por qué mi papá no hizo lo mismo? ¿Por qué David sí lo hizo? Mira cómo se ve. Ah, pero me va a oír ahorita que llegue a la casa. Ah, le ha de haber mandado el textito. Ahorita que acabes de danzar, voy a hablar contigo, y por eso David se agarró danzando más para no tener que hablar. ¿No han visto esos videos memes que le dicen al que está pintando el señor y sale la esposa? Mi amor, cuando acabes de pintar, tú y yo vamos a hablar seriamente. Y saca el pincelito, se pone a pintar, porque se va a tardar años para terminar. Pero imagínate, nada más ella era la que lo menospreció, nadie más lo menospreció. Y David le dice, ¿sabes qué? Pues más bajo voy a ser a tus ojos, pero sé que voy a ser honrado delante de las siervas de quien tú has hablado mal. Imagínate. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjate, cuando yo no valoro, viene esterilidad, aún hasta físicamente, no nada más ministerialmente, sino también físicamente. Amén. Vamos a leer en Isaías capítulo 54. Con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 54, versículo 1. Quería hablarles también de otra parte donde Salomón termina de construir el templo, y entonces Salomón habla de la importancia del templo, porque Salomón dice: Padre, cuando la gente se acuerde de ti y extienda sus manos hacia el templo, tú los vas a escuchar. Decía: Padre, cuando alguien peque y se acuerde de ti y extienda sus manos hacia el templo, tú lo vas a perdonar. Esa es la importancia del templo. El templo es un lugar donde hay sanidad, donde hay perdón de pecados, donde hay presencia de Dios, donde hay donde hay restauración. Esa es la importancia del templo. Tiene que ser un lugar donde la gente viene y dice: yo vengo porque necesito el perdón de Dios. Yo vengo porque me acordé, por mucho tiempo estuve alejado, pero hoy quiero estar cerca de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que ser una casa, un templo donde le vamos a extender la mano a cualquier persona que venga. Amén. Sin importar quién sea. Cierto. Sin importar qué hayan hecho, sin importar qué hayan pasado. Hay iglesias donde acostumbran que cuando llega una persona nueva, le piden la información, que viene de otra iglesia, le piden el número del pastor de allá y le hablan al pastor, y el pastor, casi siempre el pastor va a hablar mal de ti cuando te vas. Y eso es lo que yo quiero hacer una diferencia. Si alguno de ustedes más adelante decide irse a otro lugar, congregarse en otro lugar, uno nunca sabe a dónde Dios lo va a llevar. Yo he estado en 4 iglesias y en las 4 yo decía que ahí me iba a quedar toda la vida. Y vea hasta dónde Dios me ha traído. Pero yo tengo que entender que todo es con un propósito. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. si aquí ya llegamos a estar llenos y de repente alguien se va, aunque se haya ido alguien por un pecado o por algo malo que hizo,
Yo voy a tratar de cuidar mi boca y no hablar mal de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque tal vez está buscando un nuevo comienzo en otra iglesia. Cierto. Tal vez está arrepentido y dice, aquí ya no puedo porque ya todos me ven con ojos malos, mejor me voy a otro lado a empezar de nuevo. Y te imaginas, si aquí viene alguien así y yo le hablo a su pastor y me dice, ese hermanito es un fornicario y es un ratero y es un pecador y es esto y es aquello y hizo así y hizo así, ¿te imaginas qué mentalidad voy a tener yo de esa persona? Por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Él tiene control de todas las cosas, y no importa quién venga. Si quiere congregarse aquí, amén. Si quiere que aquí sea un nuevo comienzo, amén. A mí no me importa qué hizo antes de venir a este lugar. Lo que me importa es lo que va a hacer al estar en este lugar. Amén. Y lo que Dios va a hacer con él al estar en este lugar. Esa es la importancia del templo. Dios no nos puso como jueces. Cierto. A ver quién ha pecado más, a ver quién ha pecado menos. Al que pecó más lo voy a poner en puestos más bajos, al que ha pecado menos lo voy a poner en puestos más altos. No, Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a ser igual con todos. No me importa si diezma, si no diezma, si diezma $1,000, si diezma 10, no me importa. Porque Dios no me llamó a juzgar. Dios no me llamó a estar viendo cuánto dan, quién da más, quién da menos. Dios me llamó a levantar gente para el liderazgo. Amén. Dios me llamó a ayudar a gente a encontrar el llamado que tienen de parte de Dios. Amén. Y vamos a leer ahí en Isaías capítulo 54 versículo 1, y dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí me llama mucho la atención, porque este ministerio cuando comenzó le soltaron una maldición que decía que íbamos a ser estériles, que no íbamos a crecer, nos menospreciaron, nos desampararon, y que Dios no nos iba a respaldar, y que Dios no estaba con nosotros, y que éramos una iglesia en maldición, y que la gente que viniera iba a estar en maldición, y que la gente que nos hablara iba a estar en maldición. Muchos que creíamos que eran amigos de nosotros nunca más nos han vuelto a hablar en 2 años. Muchos que creíamos como hermanos nunca más nos volvieron a dirigir la palabra. ¿Por qué? Porque si nos hablaban les iba a caer la mala yuyu, les iba a caer la maldición. Imagínate, yo tendría que ser un tonto para creer que eso es verdad. Cuando yo soy amigo, tengo que ser amigo en las buenas y en las malas. Amén. Amén. Por eso me llama aquí la atención, porque dice así aquí, que porque más son los hijos de la desamparada. Y este ministerio siempre fue criticado, o ha sido criticado, como que Dios no va a hacer nada con esta iglesia, como que esta iglesia no va a avanzar, no va a crecer, como que esta iglesia, el pastor no tiene la capacidad, la pastora no tiene la capacidad para poder llevar el liderazgo de una iglesia. Pero ¿sabes qué? Que más hijos van a ser de aquí en esta iglesia. Amén. En este ministerio. No nada más, no soy el único ministerio que la gente menosprecia, hay muchos. Y esta palabra es para todos ellos, porque más van a ser los hijos de los ministerios menospreciados que de los ministerios que según están aprobados por la gente. Amén. Amén. Mucha gente te va a menospreciar, mucha gente no va a dar un peso por ti, mucha gente no va a ver potencial en ti. Va a decir: este no sirve para nada, este no va a hacer nada, este Dios no lo va, ¿cómo Dios lo va a usar a este? No, Dios usa al que Él quiere. Yo estoy aquí, ¿sabes por qué? No porque yo me haya esforzado, no porque yo sea un buen buscador de Dios, un buen lector de la palabra. Yo estoy aquí porque Él me puso, porque Él me escogió. Yo no soy nadie para decir: ahora este es pastor también.
Ahora que Él es pastor también, si yo no los estoy escogiendo, los que los escogen es el Señor, amén. Por eso dice aquí, regocíjate, oh estéril, porque por mucho tiempo dijeron que este ministerio iba a ser un ministerio estéril, que no iba a crecer, que no iba a venir gente. Miren, aunque poquitos aquí están, firmes, fieles. Amén. ¿Por qué están aquí? ¿Por el pastor? No. ¿Por la pastora? No. No, están aquí porque Dios los trajo y porque ustedes entienden que Dios puede hacer algo con ustedes también, amén. Amén. Por eso yo me gozo de que no ponen la mirada en el hombre. Yo me gozo que ustedes no se fijan en eso, sino que ustedes se fijan en lo que Dios tiene para ustedes, en lo que Dios habla a sus vidas de ustedes, amén. Y yo sé que este es un ministerio donde Dios habla y lo he confirmado, porque mucha gente luego me ha dicho, aquí venía una persona también y un día estábamos platicando y cuando yo predicaba, luego a veces se volteaban a ver, se daban un codazo y yo decía, no, ¿esto es qué? ¿Le está cayendo les está quedando el saco o qué? Pero dice que ellos cuando llegaban luego a la casa se decían uno al otro, oye, tú le dijiste algo, ¿verdad? No, yo no le dije nada. ¿Tú le dijiste? No, yo no le dije nada. Esa palabra que Dios les hablaba, que cosas que estaban sucediendo en sus vidas, en sus familias, y Dios les daba una palabra sin yo saber que estuvieran pasando por eso. Y Dios les daba una palabra reconfortante, no de juicio, no de crítica, porque así es el Señor. Cuando tú ves que Dios te habla algo a tu vida, que tú estás pasando y que no le has dicho a nadie, y de repente una palabra ahí te llega, que la gente ni te conoce, y con la palabra parece que le platicaste lo que estabas pasando. Por eso yo siempre digo, y en ocasiones cuando comenzaba luego a predicar, decía, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo no me pongo a estar investigando la vida de nadie. Yo no me pongo a estarles preguntando, o que vienen y me platican algo y de lo que me platicaron yo saco un tema. Yo no hago eso, porque Dios no me llamó a esas cosas, amén. Entonces tenemos que regocijarnos. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es lo que hicimos ahorita. Extendimos nuestras tiendas, reforzamos las estacas. Yo no quería hacer la plataforma, pero aquí es donde me confirma el Señor, que dice aquí, no seas escasa. O sea, no seas de ahorita, no, es que voy a gastar, es que así, es que así. Tú dale, tú haz algo bonito, tú haz algo que le guste a la gente, tú haz algo que te guste a Dios, que le guste a Dios, haz algo que te guste a ti. Amén. Amén. Ahora no es el lugar, como les dije, es la presencia de Dios. Y eso tenemos nosotros que enfocarnos, en que la presencia de Dios esté en este lugar, en que la presencia de Dios se manifieste en este lugar. Amén. Amén. En que cuando la gente entre a este lugar, puedan sentir la presencia de Dios manifiesta aquí. Amén. Amén. Póngase de pie.